Buen día, chicos y chicas. El día de hoy vamos a ver límites desde el enfoque algebraico o analítico. ¿A qué se refiere esto? Bueno, nos dice que el enfoque algebraico o analítico permite evaluar dichos límites mediante la aplicación de propiedades y procedimientos analíticos, evitando con esto realizar algún proceso de aproximación o alguna exploración gráfica. Para utilizar este enfoque es necesario definir las propiedades de los límites. Bueno, en los videos pasados, cuando vimos el enfoque numérico y gráfico, recordemos que en el enfoque numérico hacíamos una tabla en la que nos íbamos acercando al valor del límite y nosotros determinábamos si existía o no existía límite a partir de ese análisis en las tablas. Ahora, en el gráfico, recordemos, veíamos a partir de una gráfica, ubicábamos el punto al que tendía X y nos acercábamos tanto por la derecha como por la izquierda y ya determinábamos si existía o no existía el límite. Bueno, entonces aquí en el enfoque algebraico o analítico vamos a tener que hacer uso de unas propiedades que nos pueden servir para facilitarnos el trabajo y vamos a comenzar a verlas. También vamos a hacer uso de álgebra, pero eso ya será más adelante. Vamos a comenzar con las propiedades de los límites y nos dice, sean A, C, L1 y L2 elementos de los números reales. Aquí recordemos que los números reales son tanto los números racionales como los irracionales, positivos o negativos también, ¿ok? Y luego me dice n, un número entero positivo. Aquí sí nos especifica que n tiene que ser un número entero positivo. Y sean f y g funciones de variable real, de tal modo que... Aquí recuerden que, bueno, en el video que vieron de funciones, ahí les dice que f y g simplemente son nombres de funciones, ¿ok? Ahora, de tal modo que aquí les pongo lo siguiente que dice, límite cuando x tiende a A, recordemos que aquí me dice que es un elemento del número, de los números reales, de la función f de x, es decir, que cuando yo saque el límite de la función f de x cuando x tiende a A, obviamente como resultado me va a dar, en este caso lo llaman como L1, que es límite 1, ¿no? Y por el otro lado, si yo quiero sacar el límite de g de x de la otra función cuando x tiende a un número real, que es en este caso a, me va a dar como resultado L2, que lo conoceríamos como el límite 2, ¿de acuerdo? Entonces vamos a comenzar. Dice, y entonces se cumplen con las siguientes propiedades. Aquí vamos a ver estas propiedades de manera rápida. La primera, que es esta, A, me dice límite de C cuando x tiende a A va a ser igual a C. ¿Qué significa? En pocas palabras me dice que el límite de una constante, recuerden que una constante es un número que nunca cambia, que siempre va a ser el mismo. Entonces, el límite de esa constante siempre va a ser esa misma constante y aquí les ponemos el ejemplo. Dice límite de 5 cuando x tiende a 2. Cuando tienen ustedes este tipo de límites, con esta propiedad ustedes van a saber luego que el límite de 5 cuando x tiende a 2, pues sigue siendo 5, es decir, sigue siendo esa misma constante. Vamos con el inciso B, que me dice límite de x cuando x tiende a A va a ser igual a esta, de acuerdo al número que tiende x. Vamos a ver el ejemplo. Tengo límite de x cuando x tiende a 1, entonces, ¿cuál sería el límite? Pues aquí, de acuerdo a esta propiedad, me dice que el límite de x cuando x tiende a 1 va a ser 1. Es decir, va a ser este mismo valor, al número que tendía a x, ¿ok? Perfecto, continuemos con el inciso C. Me dice, límite cuando x tiende a A de una expresión donde tengo una constante. Recuerden que aquí C va a ser una constante, déjenme lo pongo con rojo para ubicarlo. C va a ser una constante, es decir, un número que nunca va a cambiar. Y si esa constante está multiplicada por una función, ¿de acuerdo?
Entonces, cuando yo quiera sacar el límite, es como si yo separara la constante, ¿de acuerdo? La constante la voy a poner aquí afuera y luego voy a multiplicar por el límite de la función, ¿de acuerdo? Y ya teniendo el límite de esta función, pues voy a multiplicarlo por la constante que yo dejé al principio y ya sería mi límite. A ver, vamos a hacer un ejemplo. Yo sé que con los ejemplos queda un poquito más claro. Entonces aquí tengo el ejemplo. Dice, límite cuando x tiende a 5 de 4x. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, aquí lo que tengo que hacer es primero que nada separar la constante. ¿Cuál es la constante? Este 4 es una constante, entonces voy a separar el 4 por, voy a poner aquí unos corchetes, el límite cuando x tiende a 5, que es este que viene aquí, ¿de acuerdo? De x, ¿ok? Porque recuerden que ya separé el 4. Va a ser igual, el 4 que separé lo vuelvo a dejar igual, aquí solito. Por dentro de los corchetes, ahora vamos a sacar el límite de x cuando x tiende a 5. Si se fijan, esto nos recuerda la propiedad de acá arriba que acabábamos de ver, esta de aquí, que me dice que cuando tengo límite de x, el límite va a ser igual al número al que tiende x. Aquí era 1, en este caso, pues si ustedes observan, va a ser 5. X tiende a 5, entonces el límite de x va a ser 5. Cerramos el corchete. ¿Y qué nos resta por hacer? Pues simplemente una multiplicación. Aquí recordemos, bueno, los signos son positivos los dos. Aquí vamos a poner con rojo, positivo y positivo. Pues es más por más me da más. Y multiplico luego los números. 4 por 5 me da 20. 20 positivo, recuerden que es 20 positivo. Y entonces este sería mi límite, ¿de acuerdo? Así es como se sacan los límites en cuestión de estas propiedades. Vamos con el inciso D. Me dice límite, aquí tenemos el D, dice límite de x cuando x, perdón, límite de la función f de x más o menos la función g de x cuando x tiende a un número a, va a ser igual, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a que yo tengo que separar las funciones, ¿de acuerdo? Primero saco el límite de la función f de x y luego saco el límite de la función g de x y al final lo sumo o lo resto dependiendo lo que me está pidiendo o la expresión que yo tengo en el ejemplo. Entonces aquí al final pues voy a sumar o restar el valor del límite 1 más o menos el límite de la segunda función. Vamos a ver el ejemplo para que quede un poquito más claro. Aquí tenemos el ejemplo. Empezamos. Si se fijan, aquí tenemos una función en la cual se están sumando 4x más 7. Y me está diciendo que el límite x tiende a 5. ¿Qué quiere decir? Bueno, que yo voy a separar. Aquí si se fijan, la función g de x es esta. Y f de x es la primera. Vámonos por orden alfabético. F de x es la primera y g de x es la segunda. Entonces, para sacar el límite de f de x, si ustedes observan nuevamente vamos a tener aquí una constante, que es la que yo voy a separar. Voy a separar esa constante y le voy a poner por, voy a abrir un corchete y le voy a poner límite cuando x tiende a 5 de x, porque estoy separando a la x del 4. Se están multiplicando, por eso aquí sigue la multiplicación, más... Aquí es a lo que me refería, si era más o menos, depende de lo que nos pide el ejercicio. En este caso es una suma. Entonces es más, voy a abrir otro corchete, límite cuando x tiende a 5 de la constante 7, ¿de acuerdo? Ahí está. Voy a continuar aquí abajo porque luego ya no tenemos tanto espacio. Nuevamente ponemos el 4, que es la constante que separamos, por abrimos el corchete. Límite de x cuando x tiende a 5. Recordemos que esta es una de las primeras propiedades. ¿Cuál era esa propiedad? Recuerden, es esta, la B, que me dice que cuando tengo el límite de x, el límite va a ser igual al número al que tiende x, que en este caso es a. Entonces, para el ejemplo que tenemos aquí, ¿a qué número tiende x? A 5. Entonces, por lo tanto, el límite de x va a ser 5. Aquí lo vamos a poner.
más el límite en la siguiente expresión que tenemos dice límite de 7 cuando x tiende a 5. Recordemos que el límite de una constante va a ser igual a esa constante sin importar a qué número tienda a x. Eso recordemos que es en la propiedad que vimos al principio, que es la del inciso A. ¿De acuerdo? Aquí está. Donde me dice que el límite de una constante es igual a esa misma constante. Entonces aquí en el ejemplo, pues límite de 5 cuando x tiende a 2 era 5. Acá va a ser lo mismo, nada más que tenemos ahora que es límite de 7 cuando x tiende a 5, entonces va a ser igual a 7, que es la misma constante, ¿de acuerdo? ¿Qué falta por hacer? Bueno, nos falta multiplicar nada más esta parte de aquí, que pues tenemos al 4 positivo y al 5 positivo. Más por más nos da más. 5 por 4 nos daría 20 y le vamos a sumar el 7, que fue el límite que determinamos de la segunda función. Y aquí pues al final se van a sumar. 20 más 7 me daría 27. Y este sería el límite o el resultado, ¿de acuerdo? 27. Del ejemplo que acabamos de ver. Vamos con la siguiente propiedad, que es el inciso E. Vamos a ver qué nos dice esta propiedad. Nos dice límite cuando x tiende a A de la función f de x por la función g de x va a ser igual a separar nuevamente. Recuerden, separamos el límite de la función f de x y la multiplicamos. Multiplicación queda igual. La multiplicamos por la función, el límite, perdón, de la función g de x, que es la segunda función. Y al final pues nos va a dar dos resultados que serían los límites de las dos funciones que vamos a multiplicar. Aquí tengo un ejemplo. A lo mejor este ejemplo ustedes dirán, bueno, pero ¿qué no es más sencillo? Pues resolverlo al multiplicar estos dos paréntesis y ya me ahorro de tanta cosa y lo resuelvo como las primeras propiedades. Sí, nada más que aquí yo les quería explicar más o menos qué se hace cuando se multiplican. Entonces, bueno, por eso me voy a ir aquí un poquito por el camino largo. Obviamente les digo, depende de la expresión que tengan. Ustedes pueden ver la manera para determinar el límite de la manera más sencilla. Pero bueno, entonces aquí voy a aplicar esta propiedad que me dice que yo tengo que separar los límites de la función f de x y los límites de la función g de x. Empezamos con la primera, esta que está aquí. Recordemos, tenemos una constante, entonces esa constante la vamos a separar. Le voy a poner aquí un corchete y le voy a poner 2 por... Recuerden, aquí separamos la constante. El límite cuando x tiende a 2, recordemos que aquí x tiende a 2, entonces lo estoy poniendo aquí igual, de la función x. ¿Por qué nada más de x? Porque recuerden que yo al 2x lo separé. Aquí tenemos el 2 y aquí tenemos a x. Bueno, entonces esto lo vamos a multiplicar. Ahora nos vamos con la siguiente función, que es 3x. La constante la separamos también por el límite de x cuando x tiende a 2, aquí está. Esto va a ser igual, el 2 pues lo paso igual por, fíjense bien aquí, entonces esta se vuelve a repetir la segunda propiedad que me decía que el límite de x cuando x tiende a un número es igual al número al que tiende x. En este caso, si se fijan, pues x tiende a 2, por lo tanto el límite de x es 2, positivo. Aquí lo ponemos, cerramos corchetes por, ahora nos vamos con la otra parte, el 3 lo pasamos igual por límite igual que en la primera, ¿de acuerdo? Tenemos límite de x cuando x tiende a 2, cuando es ese tipo de casos aplicamos la propiedad 2 y me dice que pues va a ser igual al número al que tiende la x, que en este caso sería el 2, entonces lo ponemos 2 y positivo. Esto va a ser igual. Vamos a hacer la multiplicación de este primer corchete. Los dos, si se fijan, son positivos. Tengo más y más. Más por más, pues me da más. Entonces aquí voy a poner un paréntesis. 2 por 2 me quedaría 4 positivo. Por, ahora vamos con esta otra parte. Los dos son positivos también. De acuerdo, aquí vamos a poner los signos. Positivo y positivo. Más por más me da más. Y 3 por 2 me da 6. Cerramos paréntesis, esto va a ser igual. ¿Qué nos resta? Lo que aquí venía, ¿de acuerdo? El límite 1 se le va a multiplicar el límite 2.
y aquí tenemos que el límite 1 es 4 y el límite 2 es 6. Los multiplicamos, 4 por 6, los dos son positivos, nuevamente recordemos, aquí vamos a poner que estos son positivos, más por más me da más, y pues 4 por 6 nos da 24. Y este sería el valor del límite. Vamos con la siguiente propiedad, que es la f. Nos dice el límite cuando x tiende a de f de x entre g de x va a ser igual, lo mismo, separamos los límites, el de arriba entre el límite de abajo y al final los dos límites los dividimos. Siempre y cuando aquí, ojo, L2, que es el denominador, sea diferente de 0. Si es 0, entonces ahí vamos a tener un pequeño detalle que se llama indeterminación y tenemos que tratar de quitarla. Pero eso lo vamos a ver en otro video, ¿de acuerdo? Ahorita nada más nos vamos a enfocar a las propiedades. Entonces, bueno, vamos a hacer el ejemplo que aquí les puse. Déjenme borrar este como puntito que quedó aquí. Ya. Ahora sí. Tenemos este ejemplo que me dice límite cuando x tiende a menos 6 de 10 más 5x entre x menos 4. Aquí, ¿quién va a ser g de x? Bueno, perdón, f de x, pues vamos a poner que es el de arriba, así como viene aquí al principio, y pues g de x va a ser el de abajo. Nuevamente separamos los límites, es decir, que aquí voy a poner límite cuando x tiende a menos 6. ¿De cuál función? Pues de la de 10 más 5x entre el límite cuando x tiende a menos 6. ¿De qué función? De la que está aquí abajo, que es g de x, que es 4x menos 4. Continuamos, aquí vamos a ponerle signo de igual. Fíjense bien, aquí vamos a tener que separar los límites, es decir, voy a poner aquí, por ejemplo, límite cuando x tiende a menos 6 de 10, ¿ok? Y luego le voy a sumar, porque aquí recuerden que se está sumando, voy a abrir otro corchete como para separar límite cuando x tiende a menos 6 de 5x. Entre, voy a hacer lo mismo en la parte de abajo, voy a poner límite cuando x tiende a menos 6 de x, cerramos corchetes, menos, aquí es menos. Recordemos que tenemos que respetar los signos, ¿ok? Entonces, menos límite cuando x tiende a menos 6 de 4. Y ahora sí cerramos corchetes. Esto va a ser igual. Aquí nuevamente tenemos más espacio abajo. Vamos a empezar a determinar los límites. El límite de una constante, recordemos que es esa misma constante. Es decir, límite de 10 cuando x tiende a menos 6 sigue siendo 10. ¿Por qué? Recuerden la primera propiedad que decía que el límite de una constante es igual a esa misma constante. Entonces la constante es 10. Sin importar a qué número tiende x, bueno, pues el límite va a ser esa misma constante, que en este caso es 10. Más, aquí fíjense bien, aquí dentro de este corchete tenemos que separar esta constante que viene aquí. Recordemos que también es una de las propiedades de los límites, en la cual nos pedía separar la constante, que es la propiedad 3. ¿Ok? Entonces, bueno, aquí lo separamos y ponemos que límite de x cuando tiende a menos 6 de x entre este de aquí abajo, ya lo podemos determinar. Recuerden, este pertenece a la propiedad 2, que era el inciso b que vimos. Cuando tengo límite de x, el límite va a ser al número que tiende x, que en este caso es menos 6. Entonces el límite de x cuando x tiende a menos 6, pues es menos 6. Menos, nuevamente aquí tenemos una constante. Límite de 4 cuando x tiende a menos 6, pues me va a dar 4. ¿Ok? 4. Aquí le voy a poner un paréntesis porque recuerden que este signo es el de aquí y nos puede salir aquí el 4, en este caso nos salió positivo, pero nos puede salir negativo, entonces hay que multiplicar signos. Entonces por eso le pongo un paréntesis. Voy a borrar tantito esta línea, un pedacito nada más para poder alcanzar a escribir aquí. A ver, creo que ya, ahora sí, esto va a ser igual. El 10 lo voy a pasar igual. Ahora, vamos a sacar el límite de esta parte de aquí del corchete. Voy a poner aquí más, voy a abrir un corchete. El 5 lo paso igual y lo voy a multiplicar. Aquí voy a multiplicar, voy a poner mejor un paréntesis para saber que se está multiplicando.
por el límite de x. Aquí recordemos cuando tengo límite de x, cuando x tiende a menos 6, pues el límite va a ser al número que tiende x, que en este caso es menos 6. Entonces ahí está. Cerramos corchete, cerramos paréntesis. Entre menos 6, aquí es donde les decía el por qué puse paréntesis, porque bueno, en este caso el 4 es positivo, tengo que hacer la multiplicación de signos, que es menos por más me daría menos, y pues el 4 lo paso igual. Ok, vamos a continuar resolviendo esta operación de aquí ya para terminar. Entonces nos queda 10 más, voy a dejar ya un paréntesis, voy a quitar los corchetes. Multiplicamos los signos de aquí, este es más y este es menos. Más por menos me daría menos y 5 por 6 me daría 30. Entonces aquí voy a poner 30. Cerramos paréntesis entre menos 6 menos 4 ya lo podemos hacer porque recordemos que signos iguales se suman y queda el signo de los dos. En este caso los dos son negativos, entonces me queda menos y se suma 6 más 4 pues me da 10. Esto va a ser igual, nuevamente el 10 lo pasamos igual. Aquí hacemos multiplicación de signos, más por menos me daría menos, porque se están aquí multiplicando, y el 30 lo paso igual, entre menos 10. Ya vamos casi a terminar, entonces vamos a hacer la operación de arriba, signos diferentes se restan. Si se fijan, pues tenemos 10 menos 30, el 10 es positivo, el 30 es negativo, signos diferentes se restan y queda el signo del mayor. ¿Quién es el mayor? El 30. ¿Qué signo tiene? Negativo. Recuerden que si es negativo sí se pone, si fuera positivo no se pone por ser el primer término después del signo de igual. Entonces pues ya restamos 30 menos 10 pues nos da 20. Entre menos 10, ¿de acuerdo? Y ahora sí, hacemos la división de estos signos. Menos entre menos pues me va a dar más, entonces aquí es donde les digo, como es positivo, no lo voy a poner porque es el primer término que va después del signo de igual. Y hacemos la división. 20 entre 10 pues nos daría 2. Positivo, entonces este sería el resultado del límite. Perfecto, ya nada más nos faltan dos propiedades, ya vamos a acabar. Vamos con la siguiente propiedad, que es ya cuando tenemos una potencia. Fíjense bien, aquí entonces vamos a tener límite cuando x tiende a a de una función f de x que esté elevada a la potencia n. Recordemos que al principio nos decía que n tenía que ser un número entero positivo. Entonces, bueno, ¿qué resultado va a ser el límite? Bueno, vamos a sacar el límite de la función y a ese resultado del límite lo vamos a elevar a la potencia. Aquí se ve un poquito más claro. Tengo el resultado del límite y a ese límite lo voy a elevar a la potencia que me indique el ejercicio. Vamos a ver el ejemplo que tenemos aquí de esta propiedad. Tenemos límite cuando x tiende a 2 de 2x al cuadrado. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, vamos a separar. Aquí vamos a poner un corchete. Fíjense bien, aquí dentro de este paréntesis tenemos igual una constante. Vamos a separar esa constante. La voy a poner aquí. Y la vamos a multiplicar por el límite cuando x tiende a 2 de x. Cerramos corchetes y todo esto va al cuadrado. ¿A qué va a ser igual esto? Bueno, nuevamente voy a abrir el corchete. Voy a poner 2 por... Aquí nuevamente hacemos uso de la propiedad número 2 que me dice que cuando tengo límite de x, cuando x tiende en este caso a 2, pues va a ser igual al valor al que tiende x. En este caso es 2, entonces pues voy a multiplicar por 2. Déjenme pongo paréntesis para que sea un poquito más claro lo de los signos. O sea, aquí por ejemplo vamos a multiplicar así. Aquí multiplicamos los signos, pues son positivos los dos. Entonces vamos a poner aquí abajo igual. Ah, me faltó el cuadrado, es importante poner la potencia. Entonces, voy a poner los corchetes y luego pues más por más me daría más y pues 2 por 2 me daría 4, ¿de acuerdo? Y esto lo voy a elevar al cuadrado. Y si se fijan, aquí esta parte es lo que nos decía la propiedad al principio, que tengo ya el límite. En este caso el límite es 4 y lo tengo que elevar al cuadrado, ¿ok? N representa la potencia. Entonces, pues 4 al cuadrado me daría 16. Y este sería el límite ya, ahora sí, general,
ya elevándolo a la potencia del cuadrado. Perfecto, ya nos vamos con la última propiedad, que sería esta, cuando ya tenemos una raíz. ¿Qué nos dice? Bueno, nos dice límite cuando x tiende a a de una función f de x a la cual está en una raíz, ya sea cuadrada, cúbica, etc. ¿A qué va a ser igual el límite? Dentro de la raíz vamos a poner el límite y la función y ya después empezamos. A ver, vamos a ver el ejemplo, que es este que está aquí. Vamos a poner, en este caso es raíz cuadrada, el límite aquí x tiende a 4. Entonces, bueno, vamos a poner límite cuando x tiende a 4 de la función 6x más 25. Ok, vamos a continuar aquí abajo, nuevamente raíz. Fíjense bien aquí, como tenemos una suma, recordemos también, esto es parte de otra de las propiedades que ya vimos, que era la propiedad de, en la cual nos decía que si se sumaban o se restaban dos términos, bueno, teníamos que sacar los límites de manera independiente. Entonces, bueno, vamos a separarlos. Vamos a poner entonces aquí que el límite cuando x tiende a 4 de 6x, le vamos a sumar el límite que me resulte cuando x tiende a 4 de 25. Eso es a lo que me refería, ¿de acuerdo? Vamos a separar estos dos términos y los vamos a aplicar el límite de manera independiente. Entonces vamos a ponerle aquí igual, esto va a ser igual. Aquí recuerden que tenemos la propiedad número 3, en la cual nos decía que teníamos que separar la constante. Entonces aquí vamos a separar el 6. Voy a ponerlo con un corchete para ahorita ya quitarlo. 6 por el límite cuando x tiende a 4 de x. Cerramos los corchetes y le vamos a poner más el límite de 25. Bueno, este ya hay que sacarlo de una vez, ya hay que aplicar el límite. El límite de una constante, recuerden que va a ser siempre esa misma constante, sin importar a qué número tienda x. Esa es la propiedad número 1, la que vimos, el inciso A. Entonces aquí, límite de 25 cuando x tiende a 4, pues es 25. Ok, continuamos. Igual, ahora sí, vamos a aplicar el límite, el 6 lo paso igual. Voy a ponerle paréntesis, me gustan más los paréntesis para multiplicar. Ok. Límite de x cuando x tiende a 4, recordemos esta es la propiedad B, la 2 que la vimos hace ratito, en la cual me decía que si yo tengo límite de x cuando x tiende a un número, va a ser ese límite igual a este número al que tiende x. Entonces, en este caso, como x tiende a 4, el límite de x pues va a ser 4. Entonces, aquí lo vamos a poner, cerramos paréntesis y el 25 lo paso igual, más 25. Esto va a ser igual. Aquí vamos a quitar ya estos paréntesis y estos corchetes, simplemente multiplicando. Los dos son positivos, más por más nos da más. Y pues 6 por 4 nos da 24 positivo, más 25, que es el valor que ya teníamos. ¿A qué va a ser igual? Bueno, aquí recuerden, signos iguales se suman y queda el signo de los dos. 24 más 25 pues nos da 49. Y si sacamos la raíz de 49 nos daría 7, que ese sería el valor del límite. Y listo, ya hemos terminado con las propiedades de los límites. No se preocupen, hay un método más sencillo que se llama teorema de sustitución, pero era importante que vieran aquí las propiedades de los límites para que no se les complicara más adelante en algunos ejemplos determinar los límites, por ejemplo, de una constante o de x, ¿no? Entonces, bueno, espero que les haya ayudado este video a entender un poquito más las propiedades de los límites. Este es el enfoque algebraico o analítico. Me despido. Nos vemos. Que estén bien.